bendiga, Dios bendiga. Que bendición a todos nuestros oyentes de Violento en el Espíritu. En este día, alabado sea el nombre del Señor. Venimos con nuestro hermano queridísimo pastor Daniel Mañón, aleluya, que en este día nos presentará un tema muy delicioso. Por cierto, es el tema de la santidad que muchos conocemos, los tipos de santidad que hay, y estaremos dejando a nuestro hermano pastor para que se presente. Gloria a Dios. Dios le bendiga rica y abundantemente en esta noche. Agradezco a Dios la oportunidad que me concede de dirigirme a este público vasto que está en la audiencia, más allá de las redes, y que van a participar de un plato fuerte que va a ser de bendición, pues lo hacemos con toda la humildad, pensando en que ustedes sean edificados y que Dios sea glorificado. Amén. Mi alma alaba al que reina. En este día estaremos hablando de 3 tipos de santidad y estaremos hablando de la santificación, que son temas muy esenciales, lo que estamos viendo, el pueblo, lo que se está moviendo hoy en día, y queremos hablarle de la santidad, ya que el Señor dijo que seamos santos porque Él es santo. Y en este día queremos que nuestro queridísimo ministro y pastor y evangelista también, nuestro pastor Daniel Mañón, me esté hablando de la santidad, que es la santidad, y acerca de la santificación, que viene primero de la santidad. Alabado es el nombre del Señor. Hoy en día se toca mucho el tema de santidad y ya eso se ha vuelto un tema de moda, y mientras más la persona pues tocan ese tema como algo rutinario, muchas veces le dan más valor y otras veces le quitan valor. Me explico. Se le da valor al tema de santidad cuando la persona que está exponiendo o hablando tiene base bíblica, y después de la base bíblica tiene experiencia de santidad en su vida. De ahí que hablar de santidad es algo un poco complejo, porque hoy en día casi todo el mundo está predicando la santidad, pero poca gente sabe lo que significa santidad desde el punto de vista bíblico, no desde el punto de vista religioso, porque la religión le da un término a la santidad. Cada iglesia, cada concilio, cada secta cree que la santidad es algo a su imagen y semejanza, conforme a lo que ellos creen. Y muchos han llegado al extremo de fabricar doctrina personalizada, poniéndole el nombre de santidad. También hay otros que afirman que la santidad es un conjunto de requisitos que se le exige al creyente como cosa que tiene que hacer, cosa que tiene que dejar. Entonces, la persona que no corresponde con esos requerimientos o esa exigencia, para ello no es santo. Entonces, es un tema que hay que abordarlo con pincelada y con mucho cuidado. Amén. Con mucho cuidado. Lo primero que tenemos que entender es: santidad no es una cosa que se logra en un día. Santidad es un estado. El estado completivo del creyente, cuando ya ha pasado por los procesos que lo llevan
a vivir conforme a la voluntad perfecta de Dios, a ese estado se le llama santidad. Pero para llegar a la santidad primero tenemos que entrar a otro estado que, aunque tiene más letras la palabra, es una escala a la santidad. Es decir, la santidad es el fin, es lo que se persigue. Pero para obtener ese fin debemos de pasar por procesos. Y la santificación es el penúltimo proceso. Hay varios procesos. Para poder llegar a la santidad, indiscutiblemente hay que pasar por el proceso de confesión. Es donde la persona entrega. La confesión es cuando entregamos los pecados que creemos tener o que realmente tenemos al Señor. Y esta confesión es originada por algo que le llaman el redarguimiento. La palabra no redarguye. Redarguir es hacer sentir el dolor y el peso del pecado a una persona. Ese dolor que siente la persona de su pecado, que le podríamos llamar remordimiento. El verdadero nombre es redarguir. Cuando la gente queda redarguida, convencida de lo que hizo malo, entra en lloro, en sentimiento, en queja, y hace que la persona evacue una decisión de su vida: confesar y convertirse. Porque para querer abandonar la vida que tenía, tiene que confesar y luego convertirse. Pero primero fue redarguido del pecado que habitaba en él. Después de ser redarguido, entonces siente en su corazón el deseo de arrepentirse. Y cuando siente en su corazón el deseo de arrepentirse, ahí es que entonces se convierte. Al Dios ver que esa persona pasó por esos tres procesos: redarguimiento, arrepentimiento o dolor del pecado y conversión, entonces pasa el cuarto estado, que ese no lo hace el hombre, ese le pertenece a Dios. Aleluya. Que le llaman la justificación. Santo Dios. Es decir, Dios te declara inocente independientemente de lo que tú hayas cometido en vidas atrás. Al ser justificado, entonces entra a ser una persona separado para Dios. Aleluya. Que lo separó Dios, no que él se separó. Nadie se separa para Dios. Dios separa. La primera separación la hace Dios y la segunda la hacemos nosotros. Dios nos separa cuando nos justifica, una vez que nosotros, redarguido el pecado, confesamos. Amén, amén. Y ahí entramos al estado de santo, que la palabra santo o kadash significa separado. Dios te separa. Aleluya. Ya tú empiezas a saludar distinto. Lo primero que te enseñan en la iglesia es decirle a los hermanos: Dios le bendiga. Porque ya tú empiezas a bendecir. Amén. Ya esa palabra que maldecía, que vociferaba, que calumniaba, que mentía, que engañaba, que vituperaba a los demás, esa boca que hacía bullying, ahora va a bendecir. Y ya desde que tú empiezas a bendecir, tú eres un kadosh o un santo. Entonces, viene después que tú te separas para Dios otro proceso, que es la santificación. Pero vamos a entrar a las citas bíblicas que avalan mi propuesta para que entremos al tema las tres santidades y en qué se diferencian una de otra. Amén. Una pregunta, hermano pastor. ¿Qué tiempo se toma una persona para santificarse en los caminos del Señor? ¿Hay un límite de tiempo que se toma la persona para santificarse en los caminos? La santificación no tiene tiempo. Aleluya. La santificación tiene una voluntad humana y un accionar humano. Por ejemplo,
Abraham, cuando Dios lo llamó de Ur, que es la tierra que donde habitaban unos habitantes que descendieron de la montaña de Sumer, que es la primera tierra, la primigenia tierra de los descendientes de los ancestros de Abraham, Nahor y lo demás, era Sumer. Ellos bajaron a la parte baja, le llamaban Ur, y ahí ellos adoraban la naturaleza y adoraban ídolos. Y de entre ellos, Dios eligió a uno que quiso investigar algo más que lo que ellos hacían. Y esa curiosidad lo hizo a él sentir temor a Dios, porque él conocía la historia antigua de los primeros padres de Adán. Y Dios lo llamó y le dijo: sal de tu tierra y tu parentela. Pero él todavía no era justo. Él creyó a Dios y tuvo fe. Aleluya. Pero para Dios nombrarlo a él justo, él tuvo que obedecer a Dios y querer sacrificar a su hijo. Y ya habían pasado muchas cosas, había tenido mujer, había tenido ganado, pero entonces llegó el momento de Dios decirle: para que te gradúe de justo, aleluya, te voy a poner la prueba de fuego. Mátame a lo único que tú tienes, que yo te di como promesa. Porque ya Ismael estaba, pero el de la promesa, el niño mimado de Dios, Isaac, Dios quería que se lo degolle. Y Dios lo probó. Y al él aceptar, entonces Dios le dijo: te graduaste de justo. Entonces, la santificación puede obtenerse lentamente si la persona tiene una voluntad pausada en buscar las herramientas, en buscar el caminar, el andar, empezar a despojarse y a actuar conforme a la voluntad de Dios. Pero también puede suceder rápido. Hay personas que son muy volitivas, que tienen una voluntad activada de servir a Dios y que se convierten y a los 3 meses entran en santificación, porque con voluntad, con entusiasmo, se despojan rápidamente. Y hay personas que por su negligencia en no querer buscar a Dios y en seguir una vida mediocre, pueden tener 5 años y no han entrado en el estado de santificación. Aleluya. Es fuerte. Es muy fuerte. Es fuerte. Entonces, de ahí es que vamos a entrar al tema de las 3 santidades. Aleluya. Hoy en día hay muchas, mayormente hay un grupo de evangélicos pentecostales. Gloria a Dios. Que lo amamos, lo respetamos y lo honramos. Son nuestros hermanos y merecen nuestra honra y nuestro respeto. Gloria a Dios. Pero hay un dicho que dice que los amigos y hermanos se hieren con la verdad, pero nunca se matan con la mentira. Ay, Jehová Todopoderoso. Hoy en día han surgido muchos grupos de la iglesia evangélica pentecostal normal que se adjudican ser los más santos. Aleluya. Y se autoproclamaron como los sana doctrina. La sana doctrina es lo que está en la Biblia. Aleluya. Es lo que dice la Biblia. Que el hombre tiene que pasar por convicción de pecado, redargüimiento de pecado, arrepentimiento, conversión, justificación y santificación. Esas son las 5 doctrinas pautables que tienen que ver con la operación salvífica, o sea, lo que hace que Dios salve a una persona. Eso las iglesias lo han predicado desde que yo me convertí, desde el 81, que todavía de esos que andan por ahí no habían ni nacido. Pero el dominicano tiene algo que hasta que no abandone eso, no va a crecer en su vida espiritual. Y es el vicio de la copia. Nos gusta copiar. Nos gusta imitar. Y cuando una persona imita a otro, copia de otro mucho, no tiene una personalidad ni una identidad.
Eso fue lo que hizo diferente a Jesús de los escribas, fariseos, saduceos y publicanos. Él tenía una identidad. Todos ellos se parecían porque eran religiosos legalistas, pero Jesús tenía una identidad. Un fariseo y un publicano no se dejaban tocar de una prostituta, porque para ellos eso era una inmundicia. A Jesús una prostituta le dio un saco de pila de besos en el pie, con su lágrima, lo secó con su cabello. Santo Jesús. Y no le quitó santidad. Al contrario, ella se santificó. Un fariseo no se juntaba con un publicano y un cobrador de impuestos, porque para ellos era un mundano. Amén. Jesús fue a la casa como de 3 cobradores de impuestos. Fue a donde Mateo y le dijo, sígueme. Fue donde Zaqueo comió y bebió un poquito de vino y comida con ellos, pescado, lo abrazó, le dio el beso judío y salió Zaqueo salvo. Wow, santo. Fue donde Simón el curtidor, un millonario ladrón, adúltero, comió con él, bebió vino y él salió sano. Gloria y Jesús no se contaminó. Amén. Los religiosos hoy en día, que se creen muy santos, es difícil que en su culto ellos le den una oportunidad a una hermana que tenga la falda por la rodilla. Santo. Porque para ellos no está apta. Ay, aunque esté llena del poder de Dios, aunque Dios la haya sacado de la basura, de la letrina, y la haya purificado y viva honradamente con su esposo, para ellos, para esa mujer tener santidad, tiene que arrastrar el vestido. A ella le dan la oportunidad. Gran error. Aleluya. Porque la santidad no se mide por la ropa, se mide por el pecado que salió de la persona, la integridad de vida que viva y la consagración a Dios. Aleluya. Amén. Disculpe, hermano pastor. Amén. Es muy bueno lo que está hablando nuestro hermano pastor Daniel Mañón, porque también quiero aclarar que dentro de esta misma santidad hay muchas personas que todavía no se han santificado. Ellos viven la santidad según el que lo está instruyendo, para que no lo demande. Sí. Entonces, como no quiere ser demandado, vive doble vida. Doble vida. Aleluya. Mi alma bendice al Rey de Gloria. Entonces, a estas personas que viven esta doble vida, el Señor le dice sepulcro blanqueado, porque no tiene una intimidad con el Dios Todopoderoso. Así vamos dando a nuestro hermano pastor para que siga continuando con... El propósito nuestro no es atacar a nadie, porque ellos, desde que tú tocas un tema de ellos, te dicen hasta impío, te buscan pecado que tú no has cometido. No es atacar a nadie. Es que el pueblo que está detrás de las redes está siendo mal informado, mal enseñado por personas que no se formaron en las escrituras, sino que uno igual que ellos lo indujo, lo enseñó, y usted no puede ser copia que salga de un molde de nadie. La fotocopia tuya tiene que salir de la Biblia. Hay 1186 capítulos en la Biblia, más de 5 millones de letras, 66 libros y como 34,000 y pico de versos. Y en esos 66 libros, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo, están escondidos todos los tesoros de la verdad de Dios. De modo que yo no tengo que buscar un maestro que me diga, esto es santidad, esto no es santidad. La palabra lo dice. Aleluya. No tengo que buscar un maestro, porque eso está de moda ahora. Estudiar hebreo y que para buscar el significado de la palabra. Señores, desde que yo nací en el Evangelio, los cristianos se santifican, se apartan del pecado, de los vicios, de la fornicación, se purifican para Dios, se llenan del poder de Dios, viven una vida santa. Y ahora hay que estudiar hebreo para saber la última raíz de la Biblia y la última interpretación de la Biblia, porque la que tenemos, que ha santificado a los cristianos desde más de 50 años, no es suficiente. Si usted quiere estudiar hebreo, yo estudié hebreo. Aleluya. Ustedes están hablando con alguien que estudió teología y me gradué de teología y luego estudié teología online con Louis Berkov. Yo conozco el hebreo. Aleluya. Pero el hebreo ni me salva ni me hace más santo que los demás.
El que yo sepa una raíz hebrea o griega no me va a hacer más santo que los demás, ni más sabio. Mentira. La sabiduría está en la escritura, porque toda escritura es útil, inspirada por Dios para instruir, redarguir, corregir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Porque Aleluya. nunca los hombres escribieron por voluntad humana, sino que fueron inspirados por Dios. Amén. La palabra inspirar significa soplar. Esta escritura fue soplada por Dios. Aleluya. Y tiene lo suficiente para que usted no se lleve de un maestro que te quiera infligir una santidad que no esté en la Biblia. La escritura tiene todo lo que necesitamos. Aparte de esto, en el libro de Juan capítulo 14 y Juan capítulo 16, en uno de esos dos capítulos que habla del Espíritu Santo como consolador, dice en un verso: yo enviaré otro consolador, el cual estará con vosotros y en vosotros. Y mucha gente no entiende lo que significa con vosotros y en vosotros, porque le falta revelación y le falta conocimiento teológico. El Espíritu Santo estará con nosotros para defendernos y en nosotros para nosotros pelear. Estará con nosotros para cubrirnos y estará en nosotros para capacitarnos. Cuando Él está en mí, me capacita para que yo discierna y tenga revelación de Dios y de la tiniebla. Amén. Y cuando está conmigo, es respaldándome en mi ministración. Y dice otro versículo que Él nos guiará a toda verdad. Pero ahora estamos buscando un maestro. Hay muchos que hasta la mueca de los maestros la han copiado. Una cosa y una cosa lo han copiado. Copia de Cristo. Alabado. Nos han enseñado a roncar para predicar. Entonces, eso no trae unción. El ronquido es lo que te puede dañar las fosas nasales, la laringe. La unción no viene con roncar. Yo tengo 42 años predicando. Yo no ronco. Aleluya. Y Dios me respalda en sanidad, en milagro, en liberación, en todo. En profecía, en todo. No tengo que roncar. No copie de nadie. Sé original. Oh, gloria a Dios. El tiempo de estar copiando ya pasó. La unción que va a venir, la última unción que va a caer en la iglesia, no va a caer en fotocopia, va a caer en gente íntegra y original. Siento gloria, aleluya. Los que están copiando de otros no son vasos para recibir lo que va a venir. Alabado Señor. Lo que va a venir es sobre gente que son diferentes y que su copia viene directamente de las Sagradas Escrituras. Amén, así es. El Espíritu Santo tú no lo vas a activar en una iglesia haciendo bulla, tirando agua, tirando pañuelos, gritando, usando sal y aceite, amarrando gente con lazos, tirando cosas. Tú no lo vas a activar. El Espíritu Santo ni es mueca, ni es títere, ni un muñeco. Y roncando. Y antes de que el mensaje vaya por 5 minutos, hablar lengua 20 veces para que la gente quede en euforia y sea lleno. Aleluya. No lo va a llenar. Eso es emoción. El Espíritu Santo viene solo. El fluido viene solo. Para tú traer el Espíritu Santo a una iglesia, simplemente entra en tu aposento. Mateo capítulo 4. Amén. O vete al monte solo. Y tu Padre que te ve en secreto, en público va a demostrar lo que tú portas. Aleluya. Cuando tú portas a Dios, tú no tienes que hacer mueca. Gloria al Señor, aleluya. Porque el Espíritu Santo se encarga de identificarte. Oh, hay poder en Jesús. Es el verdadero evangelio. No el evangelio de payasería ni de mueca. La red está llena de gente. Ahora hay muchos que dicen que tienen la revelación de la palabra. Aleluya. Y que conocen los 7 misterios del demonio. Que conocen la 21 división, que conocen el misterio de la vida, del mundo espiritual. Otros están surgiendo que dicen que conocen el mundo paralelo, el mundo espiritual, los misterios del mundo espiritual. Que lo que le están enseñando a la iglesia es brujería, no le están enseñando la palabra de Dios. Oh, Espíritu Santo. Y hay muchos ahí que son ya influencers, que ya están cobrando por la payasería que tienen. Aleluya. Están enseñando cómo echar fuera un demonio, cómo ministrar un demonio, cómo libertar a una gente. La Biblia dice cómo se liberta un demonio. Es un curso. ¿Cómo se liberta un demonio? Santo. Los pasos para libertar un demonio. El primer paso para tú libertar un demonio es métete en el secreto con Dios. Dios te va a dar el nombre del demonio, la persona que lo porta. Santo, y cuando tú le digas fuera en el nombre de Jesús, pueden haber 10 cacatas y 5 escorpiones. Se van.
Amén. Y esas gente que andan por ahí nos están enseñando cosas que no son. Gente que dice que Dios los separó del mundo de la brujería y lo que están enseñando brujería en las redes. Santo. Enseña la palabra de Dios. No traigas al presente la cosa pasada. Y no creas que eres más santo que los demás porque tú estás hablando del galipote tal que se convierte en esto, en caballo. No te vas a ser más santo que los demás. Gloria No te vas a ser al más Señor. ungido que los demás. Gigi Ávila no tenía que hacer mucha mueca. Jorge Raki no tenía que hacer mucha mueca. Gloria. Anacondia no tenía que hacer mucha mueca. Stevie Joshua no tenía que hacer mucha mueca. Aleluya. El evangelio es poder y evidencia. Amén. Poca palabra y mucho accionar. Entonces, el tema de la santidad es el tema central. Hay personas que no predican arrepentimiento y le están predicando a 2 tecatos, 3 prostitutas y un ladrón. Empiezan a predicarle a la gente que no son cristianas lo que deben de predicarle a la iglesia. Ay, fuego. Hacen campaña y en lugar de hablar del arrepentimiento, de la conversión, de la maldición del pecado, de la liberación del Señor, de la santidad del Señor en el que se convierte, del fuego del infierno de fuego, del destino final, empiezan a murmurar de la iglesia, ¡ay, pastor, esto! ¡Y la santidad esto! Claro, Y esto, sí, a ti nombre nadie del te Señor. está mandando a adoctrinar al impío. Al impío se le redarguye de pecado, se convierte, se adoctrina, se disipula, se bautiza y se comisiona para la obra. Amén. Así es. Pero empiezan a predicar que ya a nosotros los pastores, muchos pastores, a mí me da vergüenza cuando veo muchos predicadores, pseudo llamados profetas, que en lugar de predicar arrepentimiento y conversión, redarguimiento, están mandándole fuego a los pastores y a las iglesias. Ay, Y no son evangelistas ni profetas, son pastores porque están adoctrinando. Las doctrinas son de los pastores. gloria al Y Señor. tú me dirás, no, porque si los pastores callan, nosotros tenemos que hablar. Es que usted tiene que cumplir su ministerio. Cuando tú te metes en un ministerio ajeno, tú estás usurpando una función que Dios no te dio. Y no va a fluir la presencia. Aleluya. Muchas veces ni se convierte ni una alma, ni son libertados ninguno, ni Dios edifica a ninguno. Y los impíos, ¿qué están diciendo los impíos ahora? Aleluya. En San Luis, en San Isidro, en la capital, ¿qué están diciendo los impíos de estos grupúsculos Alabado. que están surgiendo, que están roncando, que están catapultando, que están hablando de sana doctrina, criticando el evangelio? Amén. Así es. ¿Qué dice? Se están matando entre ellos mismos, se están criticando, diciendo, está 20 veces descarriado, tú estás 120 veces descarriado. El hombre se descarría una sola vez. Y la Biblia dice 7 veces cae el justo y Dios lo levanta, no tú, Amén. religioso, no tú, Dios lo Aleluya. levanta. No, que fulano está 15 veces descarriado. Ellos tienen un centímetro en la mano para medir quién es más santo y quién no es santo. Gloria. Una función que es absolutamente del Espíritu Santo, que es quien santifica. Así es. Y vamos a tocar las 3 clases de santidad. ¿Para qué? Para que desoyemos este asunto y entremos de una vez en Biblia. Gloria. Porque hay que hablar con evidencia bíblica. Amén. No que fulano me enseñó. Primeramente, cuando nos ponemos a hablar de santidad, santidad es un estado en que la persona queda cuando ha sido procesado en su vida espiritual. Amén. Santificación es un proceso que te lleva a la santidad. La santidad es el fin. Pero vamos a hablar de 3 clases de santidad desde el punto de vista bíblico. Amén. Y hay una santidad que muchos, llamados los santos, que hasta el nombre de su iglesia le ponen la santidad, iglesia santa está, la iglesia fulana está en santidad, iglesia, para crear un aura de que son más santos. Aleluya. Ya yo expliqué lo que es sana doctrina. En otra ocasión voy a hablar las diferentes clases de sana doctrina. Que eso viene duro. Alabado sea el nombre del Señor. Repito, no es nuestro ánimo ofender ni humillar a nadie, sino aclarar a los que están más allá de las redes, para que conozcan la Biblia desde el punto de vista bíblico, sin Amén. emoción y sin pasión. Porque hay muchos apasionados que están dañando el dulce. Cuando hablamos de santidad, la santidad
pueden diferenciarse diferentes clases de santidad. Por ejemplo, la santidad es una cualidad del que es santo o estado espiritual del que anda en integridad con Dios y con los hombres. Es una cualidad, es un estado en que llegamos, al cual para llegar a él tenemos que pasar ciertos procesos. Amén. Ahora, hay uno que no tiene que ser procesado, que es Dios. La Biblia habla de 3 clases de santidad. Y las 3 clases de santidad podemos dividirla así. La santidad perfecta y absoluta. La santidad perfecta y absoluta es aquella que se le adjudica solamente a Dios. Amén. Y que es intransferible. Explíqueme, pastor. La santidad perfecta y absoluta es intransferible. Dios no la transfiere a ningún mortal. Y hay muchos religiosos por ahí que se creen que son perfectos, santos y absolutos. Nunca lo serán. Amén. Le voy a hablar ahorita cuándo podremos llegar a esa absoluta santidad. La santidad perfecta y absoluta es aquella que se le atribuye a Dios en virtud de sus atributos, que es eterno, preexistente. Él existe antes de la existencia. Ya entramos en teología. Amén. Inmutable, o sea, no se muda. También es preexistente. Estuvo en la preexistencia, en la existencia y en el futuro. Dios gravita en los 3 estados y en los 3 estados opera en su eternidad. Y hay otra cualidad que tiene Dios, que es la soberanía, que es intransferible también. Las cualidades transferibles de Dios son la paz, el amor, la santidad en un segundo grado y la eternidad. Pero la santidad absoluta le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, no tiene carne ni materia humana. Por lo tanto, no puede fallar. Amén. No puede equivocarse, porque Él no está sujeto a una naturaleza caída. Entonces, esa santidad solamente se le adjudica a Él. La primera, que es la santidad perfecta y absoluta. Él no la transfiere a ningún mortal. ¿Por qué? Porque para transferírsela a un mortal, el mortal tiene que ser eterno, inmutable, que no cambia y que no falla ni se equivoca, infalible. Y nosotros somos falibles, no equivocamos. Por lo tanto, la santidad absoluta y perfecta no nos pertenece. Búsqueme ahí a Isaías, en su capítulo 50.